la audiencia con destacadas presencias aquí en el programa que se está emitiendo a partir de estos momentos desde el Museo Tacuarembó de la ciudad de Hernandarias. Quiero aprovechar, pedirle un poco al compañero Edgar Franco, el maestro de los controles, que prepare un tema musical que le va a hacer pedido el director del museo, el señor Leslie Vicente. Los jesuitas. Los jesuitas vamos a escuchar, dice acá, un poquito más adelante, para que podamos también deleitar un poquito en esta jornada un poco lluviosa. Así es que muy buenas tardes, don Leslie, ya estamos nuevamente presentes, viernes tras viernes aparece la ilusión de conocer un poco más sobre estas ricas historias que tenemos en esta hermosa ciudad de Hernandarias. Ramón, buenas tardes, un gran placer como conductor aquí de este programa. Estamos contentos y orgullosos por la audiencia que estamos teniendo, Ramón Ángel. Por eso nuestros agradecimientos a Dani, te agradecemos muchísimo por la confianza que nos ha dado. Mediante tu persona, Dani, esto va levantándose y nos sentimos contentos porque tratamos de que nadie sea discriminado en este programa, como tampoco tú nunca nos has dicho y nos has indicado cómo sería el programa en ningún momento. Por eso, Dani, Samudio Monzón, te agradecemos muchísimo porque estamos trabajando en forma muy amplia y muy democrática. Bueno, estamos en este día lluvioso, nuestra solidaridad, ¿no te parece, Ramón?, a todas esas personas que están teniendo muchísimos problemas a nivel país, en varios departamentos. Otra vez el pueblo está sufriendo por todo esto, pero bueno, nuestras bendiciones para todas esas personas, seguramente también el barrio Las Mercedes, que ya hace tantos años está teniendo problemas por el tema de la inundación también de sus viviendas. Seguramente también estará pasando momentos muy difíciles. Seguramente, sí, pero yo creo que ya con el correr del tiempo se va a ir buscando la solución. Ayer mismo, ya aprovechando este momento, tuvimos una entrevista exclusiva para nuestra emisora Radio Transcontinental, que fue transmitido en vivo, en directo desde la zona industrial, donde el director paraguayo, el señor James Spalding, ha dado los pormenores de los trabajos que se vienen para la ciudad de Hernandarias. Tenemos esa entrevista, ya la audiencia habrá escuchado también. Así es que una buena noticia para la gente de Hernandarias. Vamos a tener el acompañamiento, desarrollo de la ciudad por este gobierno nacional, que también vamos a aprovechar un poco de contarle a la audiencia. Como siempre, agradecemos al director de nuestra gran radioemisora, el comisario general Ángel Gabriáguez. También él nos acompaña gentilmente cediendo todas las instalaciones, los equipos, inclusive también el apoyo permanentemente, no solamente en la parte técnica, sino que también en lo personal y obviamente en la persona del director de nuestra emisora. Nos sentimos muy orgullosos de la gente aquí del Museo Tacuarembó. Por supuesto, gracias Ángel Gabriel. Estamos con los invitados, un placer tenerle a tres figuras relevantes de nuestra comunidad. Con nosotros la señora Miriam Monjes, su padre también nació aquí en esta comunidad. Su abuelo fue presidente de los veteranos de la Guerra del Chaco, es combatiente de sanidad de la Guerra del Chaco, y con nosotros un gran amigo, una gran persona como lo es nuestro amigo Nelson Alderete, y aquí el compañero Andrés Fleitas. Los dos sancosianos, Nelson, un saludo por favor, luego le vamos a pasar a Andrés y luego a doña Miriam, ¿verdad? Así es, don Leslie, muchas gracias por la invitación, aquí al amigo Ramón Ángel también. Le agradezco infinitamente la oportunidad de compartir con ustedes estos momentos tan maravillosos, acá rodeados de tanta demostración a través de los gráficos
de esta rica historia de nuestra querida Taculupucú, y también muy feliz de compartir con Juan, con doña Miriam y con Andrés. Se me entiende entero de Teba Radio Transcontinental en los Aracueras. Ayuda a saco a cotapuime esa pa la ñandera puquere ñande a marina puquere cueramba esa pa oíra ocultar la historia. Un pueblo con historia. A ñandena ya huele coño la ñame valor la ñande historia. Un pueblo no puede ir adelante. Tenemos que dar el principio a nuestra comunidad y su historia. Yo sé, hacemos pirimbaco a donde ahora bueno joder te digo en época ese para anexar el güey copetie pitazo que tu mamá ya con documentos ya estaba con ape le muy presente para nuestra comunidad un estudiante un imboja hoy o un profesor pero saca la historia de nuestra comunidad Taculupucú. Muchas felicitaciones a Lelia, a Ramón Ángel PABI, a Abel Nelson y a doña Miriam. A doña Continuata. Bueno, yo a la audiencia de Transcontinental, acá mis felicitaciones a don Leslie, estamos en su casa, que gentilmente él ofrece su casa para poder depositar y contar toda la historia de lo que es Hernandaria. Y yo, como siempre le dije a don Leslie, me apasiona su trabajo. La verdad, don Leslie, que yo hoy no fui invitada para esta transmisión, pero como me apasiona, vine a visitarles. Muchas gracias. Doña Miriam, nosotros estamos teniendo un proyecto donde fuimos muy bien recibidos por la comisión, primero por la Junta Municipal. ¿Será que nos podría relatar cómo fue el trabajo en la Junta Municipal, en la plenaria, luego en la Comisión de Urbanización? ¿Cómo están yéndose el trabajo que hemos presentado, doña Miriam? Bueno, este trabajo se comenzó en el año 2020 y hasta ahora se sigue trabajando, pero hoy por hoy fuimos a la Junta Municipal en donde nos recibieron. Tuvimos una cálida recepción y bueno, nos agradó muchísimo del lado de Leslie. Entonces ellos aprobaron este documento para pasar a urbanismo, donde se eligió el jueves a la mañana. Fuimos nuevamente a la municipalidad y la parte de comisiones de urbanismo está Erico Agüero, en donde nos recibió juntamente con Freddy Chamorro y Wilson Franco. Y Ortellado. Fulgencio Ortellado. En donde le contamos muchas historias, y en donde ellos vieron los documentos que nosotros teníamos y tenemos, que don Leslie tiene acá en el museo. Entonces estos héroes de la guerra del Chaco siempre propusimos para que lleve el nombre de la calle de Hernandarias. Y estos documentos se va a ir al Ministerio de Defensa Nacional para que los auténticos veteranos de la guerra del Chaco lleven los nombres de las calles de Hernandarias, porque hay muchas calles de Hernandarias que no tienen nombre o que tienen nombre que no les representan. Diciendo nomás uno se llama Mandarina y otro se llama Chipirita, otro se llaman Las Acacias. Y teniendo tantos veteranos de la guerra del Chaco que lucharon por Hernandarias, yo creo que es muy merecido. Y creo que en estos momentos está en buenas manos. Y como siempre acá don Leslie, él está y ojalá que esto se concrete para felicidad de muchas familias descendientes
ya de segunda y tercera generación. Y eso de dónde. Muy bien. Muy interesante. Bueno, Ramón, creo que también interesante de que lo descendientes, ¿verdad, Ramón? Que por favor, ¿no te parece? Sí, no, yo creo que traigan los los nombres. hijos, los descendientes, que puedan traer también aquí en el museo, por ejemplo, los posibles nombres para que lleven las calles de nuestra ciudad. Así que invitamos también, yo creo que aquí en el museo el horario es prácticamente continuado, que puedan acercar los posibles nombres de aquellos beneméritos de la patria, así que como hijo, como nieto, inclusive que participe también, porque es una buena oportunidad. Para que mañana nos digan de que, bueno, mi padre no está, entonces aquí nosotros no estamos, digamos, sectarizando. Es libre, por favor, le rogamos que al que escuche este programa, que por favor traigan los nombres de su abuelo, de su tío, de su papá, de los veteranos de la guerra del Chaco, para que así con honor y con mérito podamos rendirle, para que se le denomine en un lugar, todos en un lugar, en un barrio y todos en un lugar. Bueno, esa es nuestra idea y ojalá que eso se produzca. Bueno, para iniciar entonces nuestra historia, podríamos comenzar con el compañero Andrés, ¿verdad? ¿Cómo viniste aquí en Hernandaria? ¿De dónde fue dónde naciste y cómo fue para venir a Hernandaria? ¿En qué año, Andrés? Bueno, sigo a Yuacue, estaba Tacurucupe, Amos 1969. Hacemos Guaré Cuartel y primera división de caballería y hoy presentaba un que dice vecino capataz, un que industrial paraguaya, el señor Bento. ¿Señor? El señor Bento. Bento. De capataz. ¿De qué? De capataz de laminadora en la industrial paraguaya. Tatiyupibi. Tatiyupibi. Entonces, eva que se ve porque la puri la tembia pona, la puri la tu pecaja, y tú te ya que la Paraguay, ven la por trabajo, ahora vaya para tu pertinente oír un vapor. ¿Cómo hablan de Valle? San José de Los Arroyos, pero cambiaron de Los Arroyos. San José de Los Arroyos. Entonces, hay una ya se venían de tapin, ya hay jugo venían a nacer. Lo pemboria jugo ya he cao para canapu arango, añemo y las manzanilla iridure ta curubucu. Soltero. Soltero, 19 años, 17 años. Amá, pero yo. Pero yo en aquel entonces con ibe microgua y ibe pucuya. Microgua y en aquel entonces la oreguerúa. Entonces yo primero ayudé a posar a ver ese país, Antonio Alderete, Arecopo y Los Palmitos. Barro Los Palmitos. A Moiteo ya que pe barro. A ver, Plaza en donde esté, pero yo Plaza en donde esté, y mango. Jalan de país no va a Vallegua. San José de los Arroyos. Entonces se recibí a ver la conexión con los centros mercados ahí a Capatá Industrial ahí. Entonces oñemos que está en ese país, entonces ajala la industrial. Hace mando a poner tele y gusto, hace añando y pa. A ver, yo a ver don Julio, ya se lee, ya te la joda, o para ver aquí a 4 o 5 casas de doña que Fernanda de avenida. Ahora tú ya llegué más para Cayacue. Vamos a para Cayacue, zona norte. Zona norte, Polideportivo, y ahí entonces, que es Rubio Portón, ya hermana, justamente en el Lili, ya que juega ahí, baby. Vamos a amanecer hermano Jover, que envíe con ahora llama Cayacue. Entonces, chiquita. Entonces yo a pijar hermano zeta a Nandai lo llama la Naiporia con la linterna antigua que hubo. Linterna antigua lampión ya para tu lámpara pije te dice que visualmente hoy la imagen de la tata como
Entonces los jóvenes, yo mercado un día con mi compañía, pues jale lento, me da 7 cueras y me jale como arroz en dupe piriri, haciendo la otra la llave de un yafe un malo y jale la llave de entonces la Upera de Wipira. ni bicicleta ni carreta, ya caso. Entonces hoy se tira los mercados, se pepe y mete ya guaretear, pues ya te vi los mercados y te como pero ahora más industrial se me tiene empresas de por ambas se ve la ambas la Itaipú más se va a un tipo de empresa está de proceso está empleo me ha que está en andaría guape empieza a ir la pirapire y ya caso lento a que hoy entonces vos no mío me allá Giro industrial. Para vender de Rubitía que se mandó a primer tocadico o sea con la industrial paraguaya eso es no moingo flor de lis hace rocora ya entonces se rocora a tu primer tocadico o sea yo acá ayudando el Philip muy legítimo no tiene gallo no tiene gallo a pila 6 pilas a veces nata lo miteña cada cuipiamo paga así lo italia por cada pila radio pesa hacer serenata. Radio a pesar de hacer serenata más calla pero mi viejo pero ya poco Villa Alta Villa Baja y verlo está yo que Mola Villa Alta, Mola Villa Baja. Villa Alta, un equipo palmital, hierba tal, un yape hierba, un ya pojaba a moto, a la Villa Alta. A Villa Baja tu orero en jape, oye aglomerado, un ya aglomerado, terciado, un ya cerradero, un ya Villa Baja. Villa Baja aglomerado. Ya Moguetágina de Hernandaria, más o menos a 7 kilómetros hacia la zona norte, cerca del río Paraná, ¿verdad? Sí, así mismo, el río Ayesteo y Paraná Ayesteo y la empresa ahora cobre y represa exclusivamente a producir la luz. Sí, pero ahora en Andaria no desea que se mandó a Don Tani, hombre repartía para mover que algunas cuadras de saber. Don Tani Escobar. El papá del bloque. Entonces pese a que los juniors punos pese a que hice los mercados ellos van a ser en Andaria pelandero ganan más. Así no se nada yo ya pegamos un billete ya me se va a llegar se allí acá nadie pone un gallo puta ni estos pavos se tienen que andar ya en Andaria. ¿Cuándo hay mi autoridad un tiempo por él? Ni bien así. No hay por ahí en mente, ¿verdad? No hay por ahí en mente la autoridad. Se pide a unos cuantos y como mucho le han mandado por la Oye, fue la alcaldía ya. Oye, que tenía alcaldía. Juez. Jugué, oye, pero Don Salinas, unía la jugué que en aquel. Gómez Salinas. Y me dice, yo me andaba más Gómez Salinas, se sicando de menor de edad. Dice, no, entonces te mandé usted también mi tal, le mandaste y donde, con permiso, dice, ¿cómo ayuda en este ande todavía me mandan? El certificado. El certificado, pese que formado Don Gómez Salinas, pese que. Tomás Gómez Salinas. Entonces, amigo, estaba en Andaria, ahora con historia, había esa para esta cosa, esta foto. Ese amigo se peores estaban cargados, me he dejado pico afuera, me he dejado afuera. Todo ya se recoja, todo uso para la tabla en Andaria. Porque dos leyes de queja. En Andaria, la comparación de aquel entonces con Ana Betty maravilla de Andaria. Maravilla. Y tenemos que seguir creciendo. Hacia mí va a servir para gente lo vea. Invita a la señora, vea todo ya continúa ayudando. Sí, ahora con la participación de Nelson Balbino al derecho. Así es, bueno, añadiendo proyectivas, a vender usted a pero vos, mirá Nelson, vos sos ya hijo de esta comunidad, ¿eh? Sí. Si podríamos hablar de tu papá, sí. Para preguntar luego, así como dijo Andrés, cómo fue, cómo vino tu papá.
Sí, como no, Esteban. Bueno, mis padres vinieron en el año 1966 de San José de los Arroyos. Mi padre era una persona bastante, ¿sí? ¿Tu mamá? Sí, con mamá. ¿Juntos? Claro, juntos. Mis padres, ambos, vinimos de San José de los Arroyos. ¿El nombre de tu mamá y de tu papá? Sí, papá, el nombre es Santiago Antonio Alderete Paniagua, y mi madre es María Elisa Balbuena de Alderete. De nivel. Sí, entonces en San José ellos tenían un reconocimiento social interesante en San José por sus actividades sociales, más que no por otra cosa, sino por sus actividades sociales. Mi padre siempre fue una persona muy activa socialmente, ¿verdad? Fundó el Club 19 de Marzo en San José, era una persona que se llevaba bien con la gente, pero económicamente le fue muy mal a mi familia. Entonces, cuando yo nací en San José de los Arroyos, pero a los 1 año ya me trajeron a estos lados, ya nos mudamos acá. Nos mudamos en donde anteriormente era San Francisco. San Francisco se mudó un poco más hacia el norte. Anteriormente estaba más cerca de Acaraú, San Francisco. Éramos vecinos de los Ovelar, en aquel entonces. Ovelar, que hoy en día está cerca de la farmacia Doña Santina. Está donde Necho. Necho. Nos mudamos ahí en San Francisco, estuvimos algo así como 1 año, 2 años. Y mi hermano Carlos entró a trabajar en la Torno, que es la empresa que estaba edificando la represa de Acaraú. ¿Sí? ¿Una empresa italiana? Una empresa italiana, efectivamente, Torno. Y de ahí nos mudamos a Hernandarias, nos mudamos en donde hoy está el Banco Sudameris. Ahí nos mudamos, sobre la avenida Juan de Flores, donde hoy es el Banco Sudameris. Ahí mismo. Ahí estuvieron. Ahí estuvimos nosotros. ¿En qué año estuvieron ahí? Y en el 68 más o menos. Perdón, antes de eso nos mudamos ahí en donde es frente a la familia Enciso, donde hoy está esa colchonería, donde antes estaba la escribanía. ¿Cerca de don Hilario Talavera? Efectivamente, esa esquina. Ese era el bar San José, se llamaba en principio. ¿En alquiler o...? En alquiler, sí, siempre en alquiler. Sí, pero ¿de don Hilario Talavera la vivienda? Creo que era don Hilario. ¿Esa casa de 2 pisos? De 2 pisos, exactamente. Don Hilario Talavera. Primeramente ahí. De ahí nos mudamos donde hoy es el Banco Sudameris, con un barcito también, ¿verdad? En el anterior bar estábamos con un pariente nuestro que tenía un bar, se llamaba Bar Oriente en San José. Y de ahí nos fuimos ya con nuestro propio bar, porque ellos volvieron a San José, ahí en donde el Banco Sudameris. De ahí nos mudamos a lo que hoy es, lo que en aquel entonces era el bar Los Palmitos, frente a la plaza céntrica de Hernandarias. Ahí ellos formaron el conocidísimo bar Los Palmitos. Famosísimo. Sí, era muy conocido, porque era el bar San José y el bar Los Palmitos lo que teníamos acá, ¿verdad? Bar San José de José León de Castillo. De don José León de Castillo, que hoy quedaría frente a Risa, lo que es Risa, ¿verdad? Frente al banco Visión. Ahí estaba el bar San José. Y el de ustedes frente a la plaza. Y el nuestro frente a la plaza. Aparte de ser el bar, creo que había también un poco hospedaje. Sí, el nuestro llamaba bar hospedaje, los Palmitos. Sí. Era el hospedaje. Era muchísimo tiempo, se tuvo hospedaje ahí, era mucho tiempo. Y bueno, cuando eso lógicamente, Hernandarias era una ciudad que no tenía luz eléctrica. Yo creo que la luz eléctrica, me acuerdo perfectamente bien, que la inauguración de la luz eléctrica en la plaza céntrica de Hernandarias, pero perfectamente bien, creo que fue en el 75, no 72. Y me acuerdo muy bien de eso porque después de antes de la energía eléctrica, no me acuerdo muy bien, nos íbamos nosotros a la casa de don Leslie Villanueva, porque don Leslie tenía su estación de servicio ahí enfrente, donde está la propia estación de servicio ahora, que era don Leslie, está frente a Casa Monzón. Y nos íbamos a ver los sábados a la tarde, íbamos a mirar un programa que se llamaba Titanes en el Ritmo, y teníamos nosotros ahí un ídolo que llamaba el Tigre Paraguayo, y éramos todos chicos que entre nosotros estaba ahí Nelson Avezada, Cachito López, un montón de chicos que estábamos en la redondeza y nos íbamos a jugar nosotros fútbol en la placita era una canchita, ahí nosotros jugábamos fútbol normalmente, o jugábamos en la calle inclusive, porque era... Esa plaza, Nelson, esa plaza para la memoria, la plaza central que posiblemente le hemos propuesto justamente a la Dirección de Urbanismo 2 nombres de sacerdotes, ¿no? Ellos elegirán de esos nombres, ¿verdad?
¿Cómo estaba esa plaza? ¿Rodeada de alambre o cómo estaba esa plaza central? ¿No te acordás de eso? Si mal no me acuerdo, había un alambre medio rutinario. ¿Tejidos de alambre o Para mí que era alambre común? Alambre común. Si mal no me acuerdo. Sí, Si mal no me acuerdo. No, alambre liso. Eso, alambre en la esquina liso. había molinete para que los animales, por ejemplo, ingresen a la plaza. Sí, sí. Así un molinete. Sí, exactamente. Y ahí nosotros íbamos y jugábamos nuestro partido de fútbol, ¿verdad? Era un lugar en donde nos encontrábamos nosotros. ¿Cuántos años tenían en aquel confraternizábamos. entonces? Y bueno, yo tenía más o menos 4 o 5 años cuando nosotros jugábamos por ahí, ¿verdad? ¿Tu papá de qué club era? Del Club Hernandaria, dirigente del Club Hernandaria. ¿Me permitís, Nelson, para la historia nuestra, que muchos lo conocen? Y Hernandaria, el Club Hernandaria pasó también momentos muy difíciles, Sí. porque había también ya bien formado el Club Nacional, ¿verdad? Sí, sí, El Club Nacional, había competencia en la parte dirigencial, en la parte deportiva, pero una competencia muy humana, muy Sana. muy Leal. muy sana, muy leal, muy bien. Y como Hernandarias no podía competir en la Liga Paranaense porque no se le permitió ser fundador al Club Hernandarias por motivos políticos, muy bien. Entonces el señor Víctor Enciso, un año, el señor Víctor Enciso al Club Hernandarias lo tuvo que bancar, digamos, porque ya tenía contratado todos los valores. Y después de mucho tiempo viene, creo que durante la administración de Romilio Melgarejo, solicita a los dirigentes del Club Hernandarias para que la propiedad sea del Club Hernandarias. Ahí viene nuevamente otra lucha. Y en eso estaba tu papá. Esa historia lo tenemos todavía en vida cuando él, don Antonio, Gustavo Ecker, ya fallecidos del Club Hernandarias, que suerte estaba en la Junta Municipal, pero tu papá no. Y fue Stilber, es el que conoce muy bien esta historia, donde tenemos aquí el documento que mediante tu papá dice que iba casi todos los días a hacer antesala para que salga esta resolución por la cual se adjudica al Club Hernandarias el predio de 2 hectáreas y 700 y otra guaraníes y fue un precio simbólico, creo que de 50 guaraníes, de 50 céntimos, algo así, ¿verdad? Tenemos todo el documento. Es para que tu papá también fue parte de esa historia, para que el Club Hernandarias se le adjudique esa propiedad durante la administración de Romilio Melgarejo y como secretario general al licenciado Genaro Abogado Román. Sí, Hernandarias y Nacional, el clásico fantástico que teníamos. Eran otras épocas, ¿verdad? Otra época en donde muchísima gente iba a ver los partidos de fútbol. No había prácticamente otras actividades. Televisión no existía otras acciones recreativas, entonces íbamos todos. Hernandarias se volcaba a ver el clásico. Yo me acuerdo que mi hermano Carlos, que jugó contigo, jugaba muy bien al fútbol, muy bien. Y quisieron llevarlo al Nacional, porque la gente que jugaba en Nacional iba y trabajaba en la pista. En la pista de aviación. En la pista de aviación había un buen pasar económico. Sí. Pero mi padre se opuso. Mi padre dijo, no, a mí se le dejó, porque Yandel La Plata ya le contó, se ha disputado jugar con usted. Y se quedó mi hermano a jugar con la gente del Club Hernandarias. A tal punto que se tuvo un problema grave de la rodilla y después de eso nunca más pudo volver a jugar porque todos aquí estaban dentro de la más franciscana pobreza por el fútbol. Imagínense hoy cómo se maneja y lo que habrá sido en aquel entonces. Y estábamos muy aislados también, entonces ya no hubo caso de que se pudiera recuperar, ¿verdad? Pero mi padre apostó siempre muy fuerte por el Club Hernandarias. Eso hay que decirlo, ¿verdad? Porque fue así, ¿verdad? Fue así. Sí. Y bueno, otro tema de tu papá, sí. Interesante. Después vamos a hablar de Andrés, doña Emilio, otro tema de tu papá. En esa época, voy a hablar de la parte política. Sí. ¿Tu padre fue del PLRA o ya del PL? En aquel entonces estaba el PL y el PLR. Todavía el PLRA, cuando se funda el PLRA, resulta que el Laíno era una persona que iba a dormir en casa en San José.
Entonces él siempre estuvo con la INO, siguiéndolo a él. Cuando funda la INO del PLRA, entonces él se adhiere. Se adhiere. Sí, sí, sí. Pero aquí en esa época no había esa organización en forma directa. Así, institucionalmente no existía. Institucionalmente. No existía. No existía. No, cuando viene papá, en compañía de otros, él funda el Partido Liberal Radical Auténtico acá, institucionalmente hablando. ¿Quiénes, no te acordás de esos nombres? ¿Quiénes fueron Lo que yo los sé, fundadores de esa comisión? Estaba, creo que Luis Dávalo, sí, estaba... don Francisco Ayala, ¿o no? Sí, Francisco Ayala, la familia Santa Cruz. En la familia Santa Cruz. Sí. Florentín, don Florentín también. Florentín. Sí, sí, son personas que... Don Florentín es uno de el único vivo ya, de aquella primera... ¿El hijo de don Rosendo Florentín? No, no, es el señor este que está en el barrio Santo Domingo. No es de... es un señor ya de mucha edad, pero continúa vivo, frente al taller de Fleitas. Sí, sí, ya. Frente al taller de Fleitas. Y el que también estuvo en esa reunión, pero era muy jovencito, es Carlos, mi hermano. Pero decimos un poquito, Nelson, Sí. Cuando se forma, se constituye aquí en Hernandarias el PLRA, Sí. ¿existen documentos de los fundadores? Nunca yo alcancé a ver esos documentos. Che. Lastimosamente casi no existe documentación de aquella época. Che. No existe, lastimosamente. Ni en la capital no podrían, Y capaz, ¿verdad? y Nunca. no podría hacer este trabajo. Sí, sí. Buena idea, ¿eh? Nunca se me cruzó por la mente, che, pero sería interesante. ¿Hay un compromiso, Sería interesante. entonces? Hay un compromiso, sí. ¿Podría sí. hacer? Con mucho gusto, con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Con cuántos afiliados habrá iniciado entonces? Y son tampoco. cosas que tenemos que ir viendo un poquito, ¿verdad? Yo sé que uno de los más fieles colaboradores, entusiastas y leales de papá fue Andrés Fleitas, ¿verdad? De los primeros momentos, de la época dura, en la que las reuniones casi no se permitían. ¿Forma clandestina? Sí, las reuniones se hacían de forma clandestina. Me acuerdo de la oportunidad, ya cuando yo estaba en mi adolescencia, habíamos hecho una reunión en la casa de don, ¿cómo se llama este señor? Del Colegio Nacional de Tacuarembó, 2 cuadras para aquellos lados, nuestro amigo, se me fue. Sí, Casi. Nicasio Recalde, Y Florida. Miguel. sí, por ahí. No, el que tenía unos mellizos, hijos mellizos. Se me fue el nombre, bueno, no importa. Más o menos de la casa del finado don Dávalos, Luis Dávalo. Dávalos, 1 cuadra allá, más que yo está la de Núñez, ¿verdad? La del Núñez. Frente a la de Núñez estaba la casa de este señor, que se me fue. ¿Frente a Pailo Núñez? No. ¿Frente a Pailo Núñez? Sí, al costado de Pailo Núñez. Al costado de Pailo Núñez. Es que era laguna mental. Bueno, no importa. Ahí se hizo la reunión, era todavía... ¿Estamos hablando de qué año? Y el año 1980... Década del 80. Sí, ¿en qué fecha cayó Estrógeno? ¿Qué año cayó Estrógeno? 89. 89, estamos hablando del 85 más o menos. 85. Se hizo la reunión en la casa de este señor y al día siguiente fue una comitiva policial a la casa del mismo y le dijo que sea la última vez que se reuniera, que ya no se iba a permitir, que existe órdenes precisas de que están prohibidas las reuniones. Bueno, el señor vino presuroso a casa de la hija, porque la señora estaba con una cierta edad, viene al bar Los Palmitos y le dice: papá, eso. Y no había lugar donde la gente quisiera reunirse por el temor que existía. Sí. Y papá hacía sus reuniones, entonces se comprometió con la gente a hacer la reunión detrás de Los Palmitos, ahí en el patio, ahí atrás, se hacían las reuniones. Y tengo que reconocer algo, porque siempre es importante reconocer a las personas que valen la pena, ¿verdad? Por su coherencia, fundamentalmente. Y me refiero a Andrés. No es porque esté acá, y lo digo siempre y en todas partes, ¿verdad? Casi nadie participaba en las reuniones. Casi nadie participaba en las era reuniones. fácil, No, de 20 personas participaban 3. Me acuerdo bien que eran 3, 4 las que participaban. Entre ellos estaba una señora doña Rosa, que vivía acá en el barrio Mariscal López, y Andrés Fleitas, los que no faltaban. Era una época de mucho temor, era una época en donde realmente simplemente se necesitaba recibir una orden de aquellos lados y uno podía desaparecer del mapa, ¿verdad? Entonces había mucho temor. Pero mi padre... Venía a aquellos lados ya con caperucita. Claro, la famosa caperucita roja, ¿verdad? Pero mi padre siempre tuvo la bendición de caerle bien a la gente. Sí, así mismo. Él era muy amigo de don Domilio, muy amigo de
amigo de Tilber, muy amigo de Leslie, amigo de Tita Flores. Tita Flores, por ejemplo, defendió muchas oportunidades de papá. Él solía comentarnos eso, de que realmente tenía muy buenos amigos entre los colorados, muy buenos amigos. Don Romilio Melgarejo era muy amigo de papá. Sí. Entonces, cuando él tenía un problema, los amigos colorados le defendían. Siempre fue así, ¿verdad? Bueno, hay un ejemplo de la guerrilla del 60. Gracias a doña Miriam para un comentario, ¿verdad? Tenemos nosotros ejemplo de la guerrilla de 1960 cuando entró el 14 de mayo aquí también en Hernandaria. Y ahí cuando vinieron los guerrilleros, todos los colorados fueron presos y le metieron en la municipalidad. No sé, doña Miriam, si tu papá también estaba en esa época, ¿verdad? O tu abuelo, no me acuerdo. Tu abuelo. Y bueno, todos ahí los guerrilleros. Uno de mis padres, yo lo he visto con mi propio ojo, ¿verdad? Y había amigos nuestros dentro de la guerrilla. Increíble, Julio Jiménez, el señor Duarte, ¿verdad? De Hernandaria. Y Juan Leonor Cardoso que tenía sus negocios, don Manuel Legal, sus hijos, los legales, están aquí, uno de ellos es abogado legal. Bueno, pero cuando fueron bien tratados, pero cuando se trasladaron en el ómnibus de Loma del Aire, en el mixto de Loma del Aire, los guerrilleros hacia la zona de Itacrí, vienen los militares, y los militares bien sabemos cómo actúan, ¿verdad? Y comienzan a atropellar, a querer atropellar la vivienda del partido opositor, de los liberales. Y ahí ya intervienen, en la municipalidad, cuando estuvieron los colorados presos, intervinieron los liberales. ¿Comprende? Intervinieron ahí los liberales, don Arsenio Santa Cruz y don Luis Lávaro y otras figuras relevantes de esa época. Le dijeron a los guerrilleros de que no, que ellos eran amigos. Y bueno, así unos a otros se defendían. Y cuando vinieron los militares, quisieron también intervenir brutalmente los militares, y ahí los colorados, los dirigentes colorados, actuaron también a favor de sus... Como agradecimiento. Un gesto, había un gesto, un espíritu, como lo dijo Nelson, de mucha amistad, y mucha amistad. Por eso es interesante, ¿verdad? Si podríamos entrar, ¿verdad?, en esa parte, mi querido hermano Andrés. ¿Cómo fue todo eso de tu padrino? Bueno, la realidad de la cosa ya es Julia Ñandera. Entonces, 17 años y años por y ambas por mi kilo mitando, ahí me metí en organización de ahí. Entonces, hay con la de clave, que la como humano, ya cámara de libertad, de armonía, porque todos somos responsables de esta patria nuestra, ñandea, lechar, que coge allá, pero muy vaga, pero de ya, de otro. Esta es nuestra tierra prometida. Entonces, preocupado, obrero, hija, los ñepos no se país, no se mandó, la lomba, o sea. Eric Lombo era los palmitos. ¿Cómo fue eso, Nelson? Y por los palmitales que había acá, había cualquier cantidad de palmitos acá, en homenaje a ellos. Aquí la actividad era palmito y rollo. Entonces le puso los palmitos en homenaje a esa actividad, pero fantástica que existía en aquella época. Bueno, ya dice, los jóvenes lo invitaron ahora a correr licuera. Eso es empate, coño, eso ñaña, ñaña organizar. No, que puede ser, ñesto mete cuadro porque ahora a perder a ahora a perder a handicap, esa ñesto mete cuadro. Trabajo, no por ahí gusto, digo, pelado y la torta libre, ya la me sabe de vamos. Ni queremos que te ponga pero yo por una para la página dejaron más apoyo mi hija, calidad y religioso, ojalá escúpete y nobleza, tiene espíritu especial, yo. Entonces, esta vez lo convence. Esa Nelson es la reunión, él ya votaron no la historia. Porque y un votado que otro, pues ya 3-4 de la reunión de ya. Entonces, amigos, gracias a Dios, porque os que hielo mitad y la liberal lo mandaban ya votaron de hija. Ok, increíble que lo metan, ese fue ningún nada, anda ellos pues la
soy mi amigo colorado, se han reservado la PC. Yo, esa te pasa, amigo, una hora ya yo puedo pagar eso. Ya tengo amigos, o sea, primero me yo ayudar, en el estadio. Nunca, entonces, gracias a Dios, más en la democracia. A veces en las estrellas lo mitad, color, pues, lo mitad, un buen potipero, yo jugaba a pie, o 10 minutos, yo vi, o otro picate ahí, entonces, sea esa forma, cuando entero vea la o fallar, para lo mitad corregir, así bandería política, para la ley, ya voy con la de constitución, esa para ya con los derechos a deber. Hacia mí se la se corre línea o falta o vaya la el pueblo no en mi oye lo mismo intenta porque entero vetea va todos somos herederos dueños entero vean va o administrar handicap y la entero vea la administrar entero vean va ina oye moita o la un poco gileta la iguru pa peten o si no tú fuera la invaina la pueblo va entonces espera pues punto perderle. Si a mí Dios quiera, pueblo, el sacuaja, pueblo arandú, ya upitipa mantemara, porque ya pa mantemara, hay que actuar en esa obuá, porque la hay esa itireña, la tiempo porque te, entonces venían de la, porque esa vez estaba, ya van a estar que sea, y que actuar se aprende esta cosa, les cogía amo a puramente. Entonces, pese la capa estaba en Antalya, pero no estaba en un bar. Sea, por ejemplo, con Itaipú. Itaipú, por ejemplo, tiene un gran cambio fundamental al gran pueblo paraguayo, a la ñandebe en Antalya, Huacaisa. Además, ese con la en Antalya, con el lecera, el cambio, y o ya y pa auto y peor, handicap tu mañana, mi ñandebe, aunque sea un cuarto milla. Apenas no hay viste. Así que entero de teatro y ya encargado, ¿no? La municipio es autónomo, coja el gobierno propio. A la gobierno propio de Pipe, como la Estado, como ahí, en Shabbat, te envía no, hay que buscar la